Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Matías González y hoy les voy a presentar este nuevo tutorial. En el día de hoy, y yendo un poquito de la mano con el tutorial anterior, les voy a enseñar cómo poder realizar el efecto de bokeh en sus fotografías mediante Photoshop. Vamos a pasar de una fotografía como tenemos acá, con los edificios bastante enfocados, a una como esta, donde se desenfocan y genera lo que es el efecto de bokeh con esas formas circulares en las luces. Pero antes de comenzar, les recuerdo que si el tutorial ha sido de su agrado o les sirvió, le ayudó de alguna manera, recuerden dejar su like y suscribirse si todavía no lo están. Así que sin darle mucha más presentación, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es duplicar la capa de fondo. Esto lo realizamos con Ctrl J. Luego de esto vamos a venir a Selección, Sujeto. Una vez seleccionado, vamos a venir a Selección nuevamente, seleccionar y aplicar máscara para perfeccionar lo que es el borde. Vamos a hacer zoom, seleccionamos el pincel del medio como siempre. Vamos a ir pintando para que perfeccione lo que es el borde y la selección. Si ven que les queda algún detalle, venimos al tercer pincel y vamos pintando. La imagen que tenemos no es de muy buena calidad, así que sepan entender. Una vez que tenemos a nuestro sujeto principal seleccionado, vamos a venir a enviar a, y vieron que siempre yo les digo que lo enviamos a nueva capa con máscara capa. En esta ocasión vamos a ir únicamente a selección y le vamos a dar OK. Vieron que ya nos trajo la selección. Vamos a presionar Ctrl J para que nos duplique a la persona, manteniendo la capa de la persona seleccionada, que la voy a renombrar persona para no confundirnos. Vamos a venir a selección nuevamente, sujeto. Vieron que acá ya no lo seleccionó. Vamos a venir a fondo copia, selección, modificar, expandir. Vamos a expandirlo en un rango de entre 5 y 10 más o menos, capaz un poquito menos. En este caso bien que yo tengo 8 seleccionados, puede ser 7 incluso o 6. Vamos a dejarlo en 8, le damos OK. Esto para que nos expanda un poquito lo que es nuestra selección. Ahora sí, vamos a venir a edición, rellenar según contenido, OK. Vamos a ocultar a la persona. Vieron que acá ya desapareció. Vamos a presionar Ctrl D para sacar la selección. En este caso no interesa que no haya quedado perfectamente borrada la persona, ya que eso lo vamos a difuminar. Vamos a habilitar a la persona nuevamente. La capa de fondo copia vamos a convertirla en objeto inteligente, dando clic secundario, convertir en objeto inteligente. Una vez convertido, vamos a venir a filtro, galería de efectos de desenfocar, desenfoque de campo, y vieron que automáticamente nos generó un desenfoque. Nosotros desde el punto del medio podemos moverlo. En este caso vamos a dejarlo a la altura de la cabeza más o menos. Si nosotros mantenemos presionado aquí en el círculo, vieron que podemos aumentar el rango de desenfoque. Lo mismo pasa con lo que sería el bokeh suave. Podemos aumentarlo o sacarlo. En este caso vamos a dejarlo ahí. Vamos a venir más abajo, a la altura más o menos donde está la cebra, y vamos a hacer otro clic. Vieron que nos genera otro punto idéntico al anterior. En esta ocasión lo que vamos a hacer es el desenfoque, tirarlo a 0. Algo que no les comenté, que lo podemos hacer desde aquí arriba también. De esta manera lo que vamos a conseguir es lograr simular lo que es el desenfoque de las cámaras. Recuerden que las cámaras se enfocan mediante planos, y si nosotros enfocamos en este caso a la persona, todo lo que esté detrás va a estar desenfocado, y todo lo que mantenga alguna distancia, dependiendo del objetivo que estemos usando, hacia adelante también estará desenfocado. En esta ocasión, como el borde de la imagen, o el encuadre mejor dicho, justo coincide con donde está parado la persona, todo lo que esté en la línea de los pies y cercano a él estaría enfocado en la imagen, y después se iría degradando el desenfoque hasta que alcance su profundidad. Vamos a volver a lo que es el puntito anterior.
Vamos a aumentarle un poquito el desenfoque. Vamos a jugar un poquito con lo que son las luces y esto lo hacemos mediante la opción de bokeh suave. Vieron que si nosotros aumentamos, las luces comienzan a agarrar fuerza, pero acá lo que vamos a hacer es venir al rango de luz, que lo tenemos aquí, y vamos a mover lo que es la perilla de los grises o los tonos oscuros, mejor dicho, para que no sea tan pronunciado. Ahí más o menos vieron que va quedando bien. Podemos aumentar el desenfoque si nosotros queremos. De esta manera vieron que los círculos se hacen mucho mayores. Seguimos jugando con las luces. Recuerden que esto lo tienen que hacer sumamente a criterio personal. No tienen por qué dejarlo exactamente igual a como yo lo estoy haciendo. Simplemente les voy dando una guía de lo que tienen que ir haciendo para lograr conseguir ustedes. Una vez que ya tenemos más o menos el efecto al agrado nuestro, vamos a venir, le vamos a dar OK. Y ahí ya quedaría. En caso que nosotros queramos aumentar lo que es el bokeh, por ejemplo, lo que podemos hacer es ir a cualquier buscador, ya sea Google, Yahoo, Bing, el que ustedes utilicen, o cualquier banco de imagen, y buscar overlays de bokeh. En este caso, les dejo aquí como ejemplo la página de Pixabay, que es de la que yo descargo las imágenes. Vieron que yo al buscar overlay bokeh tenemos varios ejemplos que podemos descargar. Si nosotros escribimos esto mismo en Google, también tendremos varios para descargar y seleccionar. Venimos a archivo, colocar objeto incrustado, buscamos alguno que consideremos que puede potenciar a lo que es la imagen nuestra, le damos colocar. Una vez que ya está colocado, lo ajustamos a los bordes, le damos enter, vamos a venir a los modos de fusión, buscamos el que dice trama, bajamos la opacidad, generamos una máscara de capa, venimos a pincel. En este caso, como la máscara de capa es blanca, vamos a seleccionar como color frontal el negro, cambiamos a un pincel suave y vamos a pintar en las partes que no queremos que se encuentren. Recuerden que en la parte de abajo tenemos todo nítido, por ende no hace falta que esté. En lo que sería el cielo, que no tenemos luces, tampoco es necesario que esté este efecto. Ahí, tenía un poquito mal el tamaño. Ahora sí, como pueden apreciar, ya quedaría nuestra fotografía. Vamos a crear un grupo, seleccionando todas las capas, presionando Ctrl G, así podemos ver cómo estaba antes y cómo quedó después. Espero que les haya sido de utilidad este tutorial. Como pueden ver, fue bastante rápido, bastante sencillo. Si les gustó, si aprendieron algo nuevo, no olviden dejar su like, compartir y comentar qué les pareció o qué idea les gustaría que trajera al canal. Si no están suscritos al canal, no olviden suscribirse. Por mi parte ha sido todo y los estaré viendo en el siguiente tutorial. Chau chau.